Si abres Instagram, abres Facebook, abres WhatsApp, abres Twitch, abres YouTube, literalmente todas las aplicaciones están inundadas con este formato de historias que desaparecen en 24 horas. El mundo entero parece haberse puesto de acuerdo para que este formato de contenido efímero sea el futuro de la comunicación digital. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién inventó todo esto? Porque la respuesta, por supuesto, que no es Meta, no es Instagram y no es una idea original de Zuckerberg. La respuesta es de un estudiante universitario de 20 años que en una habitación de Stanford tuvo la idea más contraintuitiva del siglo XXI y se preguntó, ¿y si simplemente las fotos desaparecieran? Bueno, esta es la historia de cómo una idea que parecía absurda pasó a ser el corazón de las redes sociales modernas. Es que les voy a estar contando cómo Facebook se aprovechó de una idea increíblemente buena de Snapchat y cómo eso hizo que Snapchat literalmente desapareciera. Bien, como toda historia tiene un protagonista y el protagonista de hoy es Evan Spiegel, el creador de Snapchat. Bueno, y es que Spiegel nació en 1990 en Los Ángeles, en uno de los vecindarios más exclusivos de California. Él es hijo de 2 abogados y, como verán, no tuvo una infancia de escasez ni un negocio creado de la nada. Él tuvo acceso a muy buena educación. Cuando llegó a Stanford, Spiegel se obsesionó con algo muy específico, el caso Mark Zuckerberg. No con Facebook en sí, sino con la velocidad en la que un estudiante universitario había podido construir algo que cambiaría al mundo. La idea llegó en un lugar inesperado. Básicamente se encontraba en su habitación conversando con su amigo de fraternidad, Rich Brown. Él bromeó sobre cómo ojalá las fotos enviadas por teléfono simplemente desaparecieran después de verlas. Spiegel escuchó y pensó. Inmediatamente se dio cuenta de que eso podría ser una muy gran idea. Entonces empezaron el desarrollo. Junto a Brown y Bobby Murphy, un matemático brillante que se encargaba del código, crearon un prototipo llamado Picaboo en 2011. La premisa era simple. Básicamente enviabas una foto y el receptor tenía entre unos 10 segundos para verla y luego se borraba para siempre. Los inversores de Silicon Valley simplemente no lo entendieron. Una aplicación de contenido que su contenido desaparece. Sin datos permanentes, para la industria obsesionada con acumular información de usuarios, la propuesta de Spiegel sonaba como un chiste. ¿Cómo monetizarías algo que no existe? En cambio, los jóvenes lo entendieron de inmediato, porque resulta que la permanencia, ese principio sagrado de Internet, era también su mayor defecto. Todo lo que publicas en Facebook quedaba registrado para siempre. Tus ex podían ver tus fotos, tus jefes podían entrar en tus comentarios, tus padres podían stalkear cada movimiento tuyo. La libertad digital había creado su propia prisión. Entonces Snapchat ofrecía algo que nadie más ofrecía: el olvido. Fue relanzada bajo este nuevo nombre en septiembre de 2011. La app explotó en las escuelas secundarias, los estudiantes se pasaban notas digitales en clase, compartían momentos sin peso de la posteridad y para finales de 2012 Snapchat procesaba más de 1.000 millones de fotos al día, pero sin ingresos, sin modelo de negocios, pero con algo más valioso: una generación que literalmente amaba esta aplicación. Pero mientras tanto, en el cuartel general de Facebook, en Menlo Park, Mark Zuckerberg tiene una filosofía que no esconde. Él no descansa y su empresa se mantiene con una cultura conocida como Move Fast and Break Things, que básicamente se podría traducir como muévete rápido y rompe cosas, que podría significar avanza rápido, experimenta sin miedo y acepta que vas a cometer errores, o sea, romper cosas, y prioriza la innovación sobre la perfección. En pocas palabras, mejor hacer algo que no sea perfecto que quedarse pensando en no hacer nada. Entonces Mark empezó a observar el crecimiento de Snapchat con una mezcla de curiosidad y alarma. Los datos internos de Facebook eran claros. La edad promedio de los usuarios estaba creciendo. El adolescente de 2008 que creó una cuenta en Facebook ahora tenía entre 22 y 24 años y los nuevos adolescentes no querían estar en la misma red que sus padres y abuelos. Snapchat no solo demostró ser una app divertida, sino que está demostrando ser un síntoma de algo más profundo y la generación más joven estaba migrando. La primera respuesta de Zuckerberg pareció ser diplomática, al menos en apariencia. Escribió un correo en Spiegel elogiando Snapchat y sugiriendo que se reunieran y Spiegel aceptó. Fueron a las oficinas de Facebook y, según testimonios posteriores de Zuckerberg, básicamente le mostró a Spiegel las pantallas internas de crecimiento de Facebook, incluyendo datos que demostraban cuánto daño le estaba haciendo Snapchat como una especie de advertencia. Semanas después, Facebook, sin previo aviso, lanzó Poke, una aplicación casi idéntica a Snapchat con el mismo mecanismo de fotos efímeras, desarrollada apenas en 12
días por un equipo de ingenieros de élite. La reacción de Spiegel fue legendaria. Fue a una librería y compró 6 copias del arte de la guerra y la repartió entre 6 empleados, donde básicamente declaraba a Facebook la guerra. Pero no hizo falta luchar mucho, porque Pogue fue un desastre monumental. Los medios lo destrozaron. TechCrunch lo llamó un clon descarado y The Verge publicó un análisis comparativo línea por línea de las interfaces, evidenciando el plagio y, lo más importante, los usuarios simplemente no lo descargaron. Pogue alcanzó el número 1 en la App Store el día de su lanzamiento gracias al empuje de marca de Facebook, pero para el tercer día había desaparecido del top 20. ¿Pero por qué fracasó? Es que aparte por lo del plagio, los usuarios no solo usaban Snapchat por sus funciones, la usaban por su identidad. Snapchat era un espacio sin adultos, sin marcas, sin el ojo vigilante de Facebook. Un clon con el logo de Zuckerberg era exactamente lo contrario de lo que buscaban. Y finalmente Facebook se retiró, pero Mark Zuckerberg tomó nota. Pero había un problema, y es que en noviembre de 2013 Snapchat tenía alrededor de unos 30 empleados, 0 ingresos y una valoración estimada de alrededor de $800 millones. Y un día Mark Zuckerberg llegó a la mesa con una oferta de $3.000 millones en efectivo, no en acciones, en efectivo. Para cualquier startup de Silicon Valley ese era el sueño máximo. Y es que con tremenda oferta la mayoría de fundadores no lo dudarían, tomarían el dinero, firmarían el papel e irían a diseñar su próximo proyecto millonario desde una mansión en Malibú. En cambio, Spiegel y Murphy dijeron que no. La lógica de Spiegel era elegante. Si Zuckerberg, el hombre más paranoico del mundo tecnológico, el que nunca pagaba de más, el que siempre busca el arbitraje perfecto, estaba dispuesto a pagar $3.000 millones por algo que aún no generaba ganancias, era porque él veía un valor de mercado que aún no había calculado. Rechazar la oferta era, en cierta forma, confiar más en el criterio de Zuckerberg que en el propio criterio de los inversores de Snapchat. Zuckerberg, según testimonios de personas cercanas, quedó genuinamente desconcertado, ya que no estaba acostumbrado al rechazo y más con semejante oferta. Y entonces Snapchat lanzó algo que selló completamente la enemistad, ya que en 2013 lanzó las Stories. La mecánica era simple pero revolucionaria. En lugar de enviar fotos a personas específicas, podías publicar una secuencia de momentos, ya sea fotos o videos, que duraban 24 horas y estaban disponibles para todos tus contactos. Era como un diario visual que después de un cierto tiempo se borraba. Las stories no solo eran populares, creaban un hábito, hacía que los usuarios volvieran cada día para ver qué había publicado su círculo. Y para las marcas y creadores era la primera herramienta que se podía monetizar de manera natural. Anuncios entre historias, contenido patrocinado, era la primera vez que Snapchat tenía un modelo de negocio real. Si las stories fueron el primer golpe de Spiegel, las lenses fueron su obra de arte. En septiembre de 2015, Spiegel lanzó los filtros de realidad aumentada en tiempo real, lo cual dio origen a una multitud de filtros y sí, tristemente dio origen al filtro de la cara de perrito, bro, no, maldito asco, bro. Pero bueno, era divertido y tecnológicamente impresionante. Para la gran mayoría de usuarios era la primera vez en sus vidas que experimentaban la realidad aumentada. Y aunque hoy sea una tecnología bastante simple, en su momento fue muy revolucionaria porque no necesitabas ninguna especie de headset o alguna cámara especial. Literalmente solo necesitabas tu celular, la aplicación y ya era totalmente gratis. El impacto cultural fue inmediato. Los videos de personas que usaban el filtro de perro se viralizaban en Twitter, en YouTube, en todos lados. Celebridades lo usaban, políticos lo usaban, incluso personas que no tenían Snapchat solamente lo descargaban para poder probar los filtros. Y Zuckerberg respondió con más, una réplica de lenses para la cámara de Messenger y la recepción fue tibia. Llegaban tarde y todo el mundo lo sabía. Pero Zuckerberg estaba aprendiendo algo fundamental durante estos años de fracaso y era que el problema no era la tecnología sino la estrategia. Cada vez que Facebook intentaba competir contra Snapchat lanzando una nueva app como la de Pogue, pasaba lo mismo, nadie la usaba. ¿Por qué? Porque nadie quería otra app más de Facebook en su celular. Pero Facebook tenía un último as bajo la manga y es que en 2012 ellos compraron Instagram y en 2016 Instagram dio un golpe que cambió esa guerra para siempre, ya que Facebook no intentó crear una nueva app para competir con Snapchat de nuevo, sino que utilizaron la misma Instagram para lanzar las Instagram Stories y la copia era tan evidente que ni siquiera intentaron ocultarla.
aceptarlo. De hecho, el propio CEO de Instagram, Kevin Systrom, lo admitió públicamente en una entrevista que se volvió histórica y literalmente dijo: Spiegel se merece el crédito por popularizar este formato. Y curiosamente, esa honestidad terminó siendo parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque ¿cómo atacas a alguien que ya admitió que te está copiando? Pero la verdadera arma nunca fue el diseño, sino la distribución, ya que Instagram contaba con alrededor de unos 500 millones de usuarios. En cambio, Snapchat solo contaba con unos 100 millones. En el momento en el que las stories aparecieron dentro de Instagram, el juego cambió para siempre y la gente ya no tenía que saltar a otra app. Y entonces los usuarios de Instagram ya no necesitaban ir a Snapchat porque ahora podían hacer exactamente lo mismo donde ya estaban, en Instagram, con sus seguidores, con sus fotos y con su misma audiencia ya construida. Y obviamente el impacto fue brutal, ya que en menos de un año Instagram Stories superó a Snapchat con 250 millones de usuarios diarios frente a los 100 millones de Snapchat. La curva de crecimiento de Snapchat, que parecía imparable, se frenó de la noche a la mañana, porque para los creadores e influencers la decisión fue todavía más fácil. En Snapchat toda su audiencia vivía encerrada dentro de esa app. En cambio, en Instagram podías crecer con los hashtags y las recomendaciones y la pestaña de explorar. Había más alcance, más visibilidad y sobre todo más dinero. Evan Spiegel vio venir el desastre y decidió apostar todo a una jugada extremadamente peligrosa. En noviembre de 2017, Snapchat Inc. anunció un rediseño total de la app de Snapchat. Y sí, la idea de Spiegel en teoría tenía sentido. Para él, Snapchat nunca debió convertirse en una app creada para celebridades e influencers. Eso era territorio de Instagram y Snapchat debía volver a lo que era desde un principio: una app íntima, privada y pensada para amigos cercanos. Y sí, en el papel la idea parecía brillante, pero en la práctica fue un completo desastre. La interfaz cambió de forma radical. Los usuarios entraban a la app y la interfaz ya no estaba como recordaban, y la navegación se volvió confusa, todo se sentía súper extraño, y los creadores fueron los primeros en sufrirlo, ya que muchos habían creado una audiencia de millones dentro de Snapchat. De la noche a la mañana sus métricas se desplomaron y básicamente la reacción fue histórica. La gente realizó una petición en change.org para reinvertir el diseño y esta petición superó los 1,8 millones de firmas. Pero eso no era todo. El golpe definitivo llegó cuando Kylie Jenner publicó un tweet diciendo que ya no usaba la app. Solamente ese tweet hizo que Snapchat cayera en bolsa 1.300 millones de dólares en un solo día. Y durante los primeros meses de 2018, la pérdida superó los más de 3.000 millones de dólares. Básicamente la misma cifra que Zuckerberg le ofreció a Spiegel años antes. Una ironía. Pero mientras Snapchat caía, Facebook no estaba ganando esta guerra, por lo menos sin heridas, porque en 2018 explotó uno de los mayores escándalos de la historia de Internet. Y es que Cambridge Analytica, una empresa que se dedicaba al análisis de datos y a la minería de datos, había accedido de manera irregular a datos de más de 87 millones de usuarios de Facebook, sin ningún tipo de consentimiento y sin ningún tipo de transparencia, lo cual eso estaba muy raro, y usaban esta información para construir perfiles psicológicos para usarlos en campañas políticas, incluyendo las elecciones presidenciales del año 2016. Obviamente esto fue un escándalo devastador para Facebook, ya que obviamente todos esos datos provenían de Facebook, y fue en ese momento en el que millones de personas entendieron de manera visceral el modelo de negocios de Facebook. Ellos recopilaban datos para vender publicidad de manera hiper segmentada. De ahí es donde vienen todos estos memes de que Mark Zuckerberg es como un robot, porque básicamente tuvo que estar 2 días frente al Congreso, obviamente en una audiencia. Y pues obviamente las imágenes dieron la vuelta al mundo. El hombre más poderoso de Silicon Valley respondiendo preguntas de senadores que obviamente apenas si sabían cómo funcionaba Internet. Internamente la crisis también golpeó fuerte. Ingenieros renunciaron, ejecutivos abandonaron la compañía y la confianza del usuario se cayó en picada. Y por primera vez Facebook reportó pérdida de usuarios diarios en Estados Unidos. Y Zuckerberg hizo lo que siempre hace: invertir más, moverse rápido y intentar recomponer todo de nuevo. Pero la narrativa había cambiado. Facebook ya no era el futuro, era el problema. Y aquí es donde entra un nuevo enemigo, un enemigo que se aprovechó del mutuo desgaste entre Facebook y Snapchat para surgir. Una app china donde las mujeres subían sus bailecitos comenzó su expansión de dominio.
TikTok no funcionaba como una red social tradicional, era un poco como YouTube, no necesitabas amigos ni seguidores, básicamente funcionaba en base a un algoritmo que era tan preciso, tan agresivo y tan adictivo que parecía saber qué querías ver incluso antes de que tú lo supieras. El resultado fue devastador para toda la industria, la gente entraba solo 5 minutos y salía hora y media después, pero lo más peligroso para Facebook no era solamente el tiempo de pantalla, era que TikTok resolvió el mayor problema de internet: crecer desde cero. En Instagram necesitabas seguidores, en Facebook necesitabas alcance, en TikTok un usuario con 0 seguidores podía volverse viral en una noche, y eso cambió por completo la percepción de los creadores. Para muchos el sistema se sentía más justo, o al menos parecía más meritocrático. Internamente Zuckerberg lo vio como la mayor amenaza existencial que Facebook había enfrentado y reaccionó como siempre, no podría ser de otra manera que copiando. En 2019 Instagram lanzó los Reels, videos cortos, música, edición dentro de la app, una respuesta directa a TikTok. Los usuarios lo llamaron una copia y tenían razón, pero Meta tenía una ventaja brutal: más de 2.000 millones de usuarios que ya habían instalado Instagram previamente, invirtieron miles de millones, cambiaron el algoritmo, priorizaron los Reels por encima del contenido tradicional y pagaron incentivos a creadores. La estrategia era conocida y era brutalmente efectiva, y volvió a funcionar. Hoy el mapa del poder digital es claro: Instagram supera los más de 2.000 millones de usuarios y TikTok sobrepasa los 1.500 millones, y Snapchat, aunque pequeño, sobrevive con una base de usuarios profundamente leal. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿ganó el mejor? ¿Evan Spiegel realmente innovó? Pues bueno, sí es cierto que él popularizó las stories, llevó los filtros de realidad aumentada al público masivo y su ADN está en casi todas las apps que usamos hoy en día. En cambio, Zuckerberg no innovó en nada de eso, pero construyó algo mucho más poderoso: una distribución, una infraestructura tan masiva que puede absorber cualquier innovación externa y convertirla en propia. En Silicon Valley hay una frase que resume toda esta historia: las ideas valen poco, lo importante es la distribución. Y es que tiene sentido, ya que hay muchas grandes ideas de aplicaciones de redes sociales, pero casi ninguna llega a tener un éxito relevante. Pero bueno, al final, esta guerra de innovación es un poco complicada, porque al final no gana el que innova, sino gana el que es capaz de imponer esa idea sobre todo el planeta. Porque, por ejemplo, vean a Tesla. Tesla es una marca de coches eléctricos, obviamente es muy exitosa, pero que actualmente está empezando a ser opacada por marcas chinas que tienen la capacidad de fabricar muchos coches eléctricos al mismo tiempo y encima distribuirlos por todo el planeta rápidamente. Pero bueno, chavales, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like y suscríbete, bro. Y bueno, por cierto, estuve grabando el micrófono, lo estoy cogiendo con un destornillador porque aquí no se escuchaba muy bien. Pero bueno, bye.